Organizamos las... Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Pelladanita. Y hoy Agenda Nacional tiene una satisfacción muy especial, porque estando todavía en el mes de abril, hemos podido contar con la presencia de un convencido patriota y constitucionalista, historiador, el doctor Euclides Gutiérrez Félix. Euclides, gracias por venir. No, gracias a ti, Leopoldo, por la invitación. Desde luego, él es funcionario del gobierno, de modo que él no está aquí como tal, sino como historiador que nos va a ayudar a poner un poco las cosas en su sitio. Porque si no hacemos eso, los dominicanos no aprenderemos de nuestra historia. Y hay mucho que aprender de ese evento histórico que se llamó abril, que sobre todo porque muchos dominicanos despertaron a lo que fue el estallido del sábado 24 de abril, pero no conocen la historia que le precedió. No. Muchos de ellos creen que bueno, que eso se comenzó a organizar poco tiempo antes. Ese movimiento, en primer lugar quiero decir aquí, y yo sé que me va a reafirmar en eso el doctor Euclides Gutiérrez, el verdadero héroe de eso se llama Rafael Tomás Fernández Domínguez, no Francisco Alberto Camaño. A Camaño se le ingresó al movimiento, primero le habló Fernández Domínguez una visita corta, clandestina, que hizo en diciembre, y a mí me tocó reunirme 3 veces con él en enero para convencerlo, a pesar de que se había comprometido con Fernández Domínguez, de que diera su apoyo al movimiento constitucionalista. Que las circunstancias le pusieran en el rol que jugó es otra cosa, pero el verdadero mérito de ese movimiento, yo digo que tiene un paralelo increíble con los hechos de Duarte en 1844, que le tocó estar fuera cuando brotó el movimiento que él había organizado, que fue la Trinitaria. Había tenido que exiliarse porque lo delataron. Bueno, pues Fernández Domínguez estaba en el exterior porque él fue dilatado también, y me voy a reservar de qué parte de su círculo familiar surgió esa delación. Entonces él estaba en Chile y vino a Puerto Rico a verse con el profesor Bosch cuando surgió el movimiento el sábado 24 de abril, que no fue un accidente como creen muchos. Peña Tavera actuó porque así estaba convenido. Si alguno de los que estaba involucrado y comprometido con el movimiento era detenido o de alguna manera sancionado, ahí mismo tenían que actuar los demás. Y él cumplió con su compromiso. Pero le doy la palabra a Euclides para que nos beneficie. No, gracias Leopoldo. Te agradezco tu invitación. Me veo obligado a hacer acto de presencia, tal vez ahora en 2 o 3 programas, porque estoy realmente consternado por las cosas que se dicen, que están desviando la versión histórica real y los orígenes de este episodio que dije ya hace mucho tiempo, ahora lo repite Leonel Fernández, que es el episodio político-militar más importante en nuestro país del siglo XX, pero además uno de los más importantes en la historia contemporánea de América. Así es. Porque las consecuencias de este levantamiento militar que el pueblo apoyó y se sumó a él, dieron después en el escenario continental, en Perú, a Velasco Alvarado, a Omar Torrijos en Panamá, y a Hugo Chávez, que cada vez que hablaba de Juan Bosch de Camaño y de Fernández Domínguez. Así es. Hugo Chávez, que a mi criterio lo envenenaron. La muerte de Chávez no fue circunstancial. Eso podríamos hablar en otro momento. Pero realmente, este hecho, que tengo un amigo que quiero mucho, que es Tony Raful, que escribió en el Listín Diario de ayer, Peña Gómez no tiene quien le escriba, Tony Raful. Tony es un intelectual del más alto nivel, buen investigador, pero yo sé que él era un muchacho muy joven en aquel momento. Sumamente joven. Exacto, que no están informados de los detalles reales de ese hecho. No hayan buscado información donde no... Donde no deben. No, hay gente que yo veo hablando en la televisión
de ese hecho que llegaron después y que se incorporaron después. Mira, Leopoldo, eso que tú dijiste, el héroe de la organización de ese movimiento militar fue Rafael Fernández Domínguez, que fue donde Juan Bosch, cuando se promulgó la Constitución de abril de 1963, una constitución que no era tal vez un prurito de buena redacción, pero con objetivos sociales, económicos y defensa de los intereses de la patria y de la riqueza del país que había dejado la dictadura de Trujillo, bienes de Trujillo que no eran de la familia de Trujillo, eran de Trujillo. Y tú sabes mejor que yo, porque tú eres un hombre con conocimientos de economía, que esos bienes estaban valorados en más de 300 millones de pesos, que eran dólares. La fortuna personal de Trujillo. La fortuna personal de Trujillo. Entonces, Rafaelito, yo tengo eso grabado en la voz de Juan Bosch. Rafaelito fue a donde el profesor. Como Rafaelito era un líder dentro de las Fuerzas Armadas por sus papeles con la cuestión del golpe de Estado de Rodríguez Echavarría y de esas cosas que se dieron. Además era un hombre de un comportamiento y de una conducta incuestionable. Él y después Francis Camaño, que eran hijos de guardias, sí, no fueron nunca del grupo íntimo de Ramfis, de beber y de cosas. Rafaelito era un subalterno y Francis también. Yo soy hijo, nieto y bisnieto de guardia, como tú sabes, y nací ahí, donde nació. Francis nació en la Doctor Delgado, entre la Luis Osema Pellerano y la César Nicolás Penson. Y yo nací en la Doctor Baez, entre la Moisés García y la César Nicolás Penson. Ahí estaba la mansión presidencial y el centro de enseñanza del ejército. Sí. Que el subdirector de ese centro era mi padre, además mi papá era el instructor jefe del ejército dominicano. Que ahí vi a alguien que escribió que no sé, de esas locuras, que el Palacio Nacional está en el corazón del ensanche Lugo. Bueno, pero están locos el ensanche Lugo allá abajo. Claro, la Avenida Independencia. La avenida del Teatro Independencia, la avenida Independencia, donde estaba la FADO y qué sé yo qué. Y entonces, eso ahí, esa colina donde está levantado el Palacio Nacional, se llama La Generala, en el corazón de Gascue, porque ahí vivió la viuda de Juan Sánchez Ramírez de Palo Hincado. Bueno, entonces, esos muchachos eran guardias de verdad. Rafaelito fue donde don Juan, presidente de la República, y le dijo que había un movimiento en el seno de las Fuerzas Armadas para derrocar el gobierno. Déjame intervenir un momento para decir lo siguiente. Estoy convencido de que el Vaticano conspiró contra Bosch. Sí, sí, cómo no. Porque esas concentraciones de afirmación cristiana y todo eso lo apoyó. Era un acuerdo del Vaticano con los Estados Unidos. Con la parte de la plutocracia norteamericana. De la plutocracia norteamericana. Fue la primera vez que hubo un acuerdo. Nunca habían hecho acuerdos como ese. Yo lo digo en el libro mío sobre cómo se fundó el PLD. Bueno, Rafaelito fue y le informó a don Juan y le dijo, le pidió autorización a Juan Bosch para actuar y para fundar el movimiento militar constitucionalista. No, y contraponerse al movimiento. Al movimiento. Y don Juan lo autorizó, fue Juan Bosch que lo autorizó. Y aquí tengo yo, y quiero darle lectura brevemente. Aquí tengo yo la lista, en este documento dice, episodio de la historia del movimiento constitucionalista, los 12 oficiales que fundaron ese movimiento están aquí, míralos aquí donde están. Teniente Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, Mayor Fuerza Aérea Rolando Antonio Cabrera Luna, Capitán Fuerza Aérea Héctor Lachapelle Díaz, Capitán Ejército Nacional Fernando Rafael Cabral Ortega, sí. Capitán Fuerza Aérea Rafael Armando Quiró Pérez, Primer Teniente Fuerza Aérea Berto Cabral Genao Frías, Primer Teniente Fuerza Aérea Dominicana Lorenzo Ascensión Silverio, sí, que era el ayudante de Fernández Domínguez, Primer Teniente José René Jiménez Guzmán, Primer Teniente FAT Gerardo Brito y Brito, Primer Teniente de FAT Freddy Piantini Colón, Primer Teniente FAT Máximo Adrián Antonio Almanzar García y Primer Teniente FAT Antonio Emilio González
González, ese es el gato. Sí. Y aquí están entonces los militares que después se sumaron al movimiento, ¿no? Ya cuando habían sacado del país a Rafaelito y pasó a ocupar la jefatura el coronel Miguel Hernando Ramírez. Sí. Pero tú sabes mejor que yo, y quiero que mi compañero y amigo querido Tony Raful lo tenga presente, que Juan Bosch delegó su autoridad en Rafael Molina Ureña, que tú eras su asistente personal. Vivías tú en la Bolívar, esquina Leopoldo Navarro, que te dije en una casa muy bella, y ahora me dijiste que la habías hecho el ayudante, el asistente de Guido de Alessandro. Bueno, entonces delegó Juan Bosch cuando sacaron a Rafaelito del país, que lo extrañaron, fue un exilio que le impusieron. Y ustedes entonces siguieron con eso. Es más, Hernando Ramírez, que usaba el nombre de Enriquillo, fue a Puerto Rico a hablar con Juan Bosch, de acuerdo con ustedes. Hernando Ramírez. Sí, sí. Rafaelito vino a una visita clandestina en diciembre. En diciembre, habló con Francis y le dijo a sus compañeros, ahí entre ellos Lorenzo Tensión y el grupo que tenían. Perdóname, Francis estaba todavía en la policía. En la policía. Porque después Donald Reed, cuando él chocó con Belisario, precisamente cumpliendo instrucciones. Él y Morillo. Sí, cumpliendo instrucciones de Rafaelito. De Rafaelito Fernández. Que le había dicho, tú me respondes de la policía. De la policía. Así mismo fue. Y entonces, para resolver la situación, Donald Reed lo traspasó entonces a la Fuerza Aérea. A él y a Morillo, a los dos. Sí. Bueno, entonces vino aquí y le dijo a sus compañeros que están vivos, algunos de ellos, la mayoría muertos, le dijo a sus compañeros que el movimiento necesitaba un hombre de acción como combatiente, y que Camaño era un hombre de acción y era valiente. Tú sabes que los camañitos tenían fama de gente guapa. El hermano mayor, que era, creo que... Fausto Manuel. Lo vi yo peleando con Ramfis Trujillo en el patio de la mansión. Que Trujillo salió al balcón y dijo, no lo desaparten, déjenlo que pelee. Que Ramfis no era cobarde, porque estaba peleando y Luis le rompió... Fausto, ¿cómo era? Fausto le rompió la nariz y estaba sangrando. Y entonces se metieron. ¿Tú sabes quién estaba moviendo eso? Coquito Montero, el pobre, que después se asiló después en la embajada de Brasil, se murió y el pobre, el hijo se mató. Me dio pena, que iba a la misa de su papá. Coquito trabajó en el Central Romana. Coquito y yo sentados, el papá de Coquito era capitán del ejército, que se suicidó, vivía ahí en la Doctor Báez. Nosotros vivíamos en la Doctor Delgado, esquina Moisés García, esa casa que hizo mi padre ahí, al lado de la casa de Luis Vera Fernández, del coronel Luis Vera Fernández. Y pelearon a los puños. Y Emerson, el ovejo que se suicidó, que era el que iba conmigo, era valiente también, muchachos que peleaban. Entonces, Rafaelito, yo sé que tú te juntaste con él porque tú y Francis iban más o menos en edad. Sí, yo... Por ahí sí, él me llevaba 5 años a mí. No, Francis era más joven que yo. Sí, los que eran contemporáneos míos eran Luis Ángel, que estábamos juntos en el mismo curso en el Muñoz Rivera. En el Muñoz Rivera. Y Fausto Manuel. Y Fausto Manuel. Fausto era el mayor. El mayor. Bueno, entonces sumaron, yo lo digo aquí en esta columna de Honores y Gloria que publiqué ahora este lunes, porque quiero dejar establecidas las verdades. El jefe civil aquí de ese movimiento era Rafaelito Molina Ureña. Permítame una pequeña interrupción. El movimiento comenzó inmediatamente después del golpe de Estado. Sí, inmediatamente. ¿Por qué? Porque la primera etapa tenía como propósito instalar como presidente provisional a Casanova Garrido, que era el presidente del Senado. Y así le correspondía. Así. Entonces el movimiento, que se organizó para producir sus efectos en octubre, o sea, un mes después, fue delatado. Y al delatarse, entonces caímos varios presos. Yo caí preso. A mí me buscaron en mi casa y me llevaron a un calabozo ahí en la Fortaleza Osama, y de ahí después me pasaron a la Torre del Homenaje, en lo que buscaban ellos a Molina, que estaba en clandestinidad. Sí. Entonces, a partir de ahí, como obligaron a salir a Casanova Garrido del país, pasó entonces a tener el turno
de la sucesión presidencial, Molina Ureña, que había presidido además la constituyente. Sí, hombre, sí, así es, que había, además Rafaelito era un hombre lúcido, muy discreto, que Juan Bosch respetaba mucho completamente eso. Diferente bueno, a Peña Gómez. Bueno, y además Juan Bosch había trasladado, Peña no era el secretario general del partido, como dicen. Peña era el secretario de prensa y propaganda. Y el secretario general era Antonio Martínez Francisco. Que era un hombre de la embajada. Un hombre de la embajada, puesto por Juan Bosch ahí. Precisamente. Bueno, por eso fue que los yanquis no le perdonaron nunca en la vida, jamás a Juan Bosch, ese levantamiento militar. Sí, porque eso fue una jugada inteligente de Bosch. Él le puso un hombre suyo en la secretaría al lado de Peña Gómez. Al lado de Peña Gómez. Y Peña Gómez andaba para arriba y para abajo. Con él, era como pero mientras tanto, con Molina, siendo como era un dirigente del PRD, organizó con PRDistas, fuera del PRD, el movimiento. Bueno, estaba tú con él, estaba Manny Espinal, Mundito Espinal, había aquel muchacho teniente de la policía que estaba fuera, que lo mataron. No me acuerdo, sí. Lo mataron fue el primer muerto en la Trinitaria, esquina 30 de marzo. 30 de marzo. Ahí tuvo el cadáver 7 días, que lo mandé yo a tapar con arena y después lo mandé a sacar y a enterrarlo. Que los hermanos que están vivos lo saben. Bueno, entonces metieron a Camaño en eso, y entonces Juan Bosch pidió desde diciembre, en una carta que yo tengo la copia, dirigida a Enriquillo del Rosario Ceballos, que organizara un grupo de jóvenes profesionales, preferiblemente del 14 de junio. Porque el PRD no lo tenía. No lo tenía, no, como lo teníamos nosotros, preferiblemente del 14 de junio, o independientes que no militaran en ningún partido. Enriquillo me mandó a buscar a mí, que era el secretario general de ADOMA, de la Asociación Dominicana de Abogados. Tenía yo nuestra oficina al lado de la de Bienvenido Corominas Pepín, en el edificio del Palacio. Cuando yo ingresé a trabajar con Molino, yo venía de ser presidente del CODIA. Del CODIA, sí, hombre, tú eres un personaje. Además, como profesional. El redactó la ley del CODIA. Del CODIA fuiste tú. Bueno, pero este país está loco ahora. Mira, Enriquillo me manda a buscar a mí. Me enseña la carta de Bosch, que después me dio la copia, que yo la tengo en la biografía de Juan Bosch, que estoy ampliando ahora. Y me enseñó la carta. Y yo, sí, pero eso es imposible, porque nosotros no vamos a salir, aunque el 14 de junio está disperso, por el problema ya de la muerte de Manolo y eso. No vamos a salir del 14 de junio para ir al PRD. Nosotros lo que tenemos que hacer son actos para apoyar al PRD. Entonces llamé a Blanco Fernández, mi compañero Ramón Andrés, que viene a tu programa, sí, Blanco Fernández, y hablamos con él. Bienvenido era, aunque no estaba en eso, lo sabía, era el presidente de la Comisión Política del PRD, Bienvenido Corominas Pepín. Y entonces acordamos hacer un acto aquí y uno en Santiago. Entonces ahí fue que yo comencé a juntarme con ustedes en la casa, ahí frente a la universidad de Emilio Almonte, un grupo de profesionales. Ahí vino después Jotin Curi, que sé yo quién, que había hablado con Juan Bosch, y toda esa gente. Óyeme, nosotros teníamos representación de todo el país. De todo el país. Entonces acordamos, hicimos la primera manifestación de esta naturaleza. Más de 800 profesionales en la cervecería, en la terraza de la cervecería. Y el segundo lo hicimos en Santiago, en el Hotel Matún, a un acto al que fue Francis Marlene Witty, que era el cónsul de los Estados Unidos. Aquí, él fue, y que me conocía, me lo habían presentado en la familia de los Enrique Valenzuela, de los hijos de Mamón, Enrique, ahí frente al casino de Guivia, que eso lo compró un español ahora, que es Tomás Olivo, en la George Washington. Y entonces acordamos redactar un documento que ustedes aprobaron, y lo redactaron tú, Tony Avelino, Bolívar Batista del Villar y yo, porque fue en nuestra oficina. Y sacamos ese documento, que nada de eso hay ahora. 3.500 firmas de profesionales. De profesionales, no. De todo el mundo. Y eso de todos los de todo el país entero, ahí está. Y de todos los grupos políticos. De todos los que iban adquiriendo conciencia de la situación. De la situación. Entonces abandonaban las lealtades partidarias para a salvar la. Entonces, eso fue un documento que estremeció el triunvirato. Salió el 27 de febrero de 1965.
Y Don Henry respondió y su grupo, que el mismo Dona me lo decía después a mí, promulgando una ley, creando la honorario de los abogados y notarios, que una ley que la redactamos nosotros. Voy a contar una pequeña ley. La redactaron Luis del Castillo Morales, Jotincuri, Bienvenido Mejía, que se murieron, ya se han muerto todos. Mira, pero el mecanógrafo que hizo eso fui yo. Óyeme, mi hermana trabajaba en el cargo que había tenido mi madre en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Yo no sabía. Y Don Henry la mandó a llamar. Porque nosotros, los Rick Cabral, y bueno, tenía un vínculo. Conmigo, yo tenía una estrecha amistad con Robbie Reed, el médico, que después fue el médico. Sí. Y entonces me mandó a buscar a mi hermana, porque el primero que apareció en la lista eres tú. Era yo. Y decía, ¿qué le pasa a Leopoldo conmigo? Me mandó a preguntar y yo le volví a contestar. Y leer que personalmente no me pasa nada, pero con el país sí pasa. Oh, por Dios. Y ese apoyo fue un apoyo al movimiento constitucionalista y los guardias, como lo decían, se dieron cuenta que después en la guerra me lo decían a mí, ese documento de ustedes. Digo, no, lo que redactaron ese documento, yo expliqué, Leopoldo Espaillá, que era el ayudante especial, consejero de Rafaelito Molina Ureña, que era el jefe político aquí. Cuando Peña Taveras llama a Peña Gómez no era secretario general, no era locutor de radio comercial, como dijo alguien que escribió ahí un disparate. No, déjame decir. Era el jefe de prensa del partido. El testimonio que me dio a mí Eugenio Mota Contino, que era el que hacía el programa con Peña Gómez. Y con Manny Espinal, ellos tres. Que cuando llamó Peña Taveras al programa, Peña creyó que era un gancho. Por sí, lo ausente que estaba de lo que estaba. De lo que exacto, y por eso puso la marsellesa y cosas y se fue. Puso la marsellesa. No, él tuvo que llamar al campamento para bueno, ya de que era verdad. Y entonces puso la marsellesa y se fue. Y se fue. Peña se incorporó después al movimiento y jugó su papel. Peña es un prócer de la República, pero las cosas hay que ponerle en su puesto. Peña estuvo 8 días asilado en la embajada. Ese prócer pasó a ser miembro del Diálogo Interamericano. Bueno, después él no tenía criterio del papel histórico que él había jugado. Pero acá él lo escogieron por ser origen haitiano. Por eso los que estaban detrás de la fusión de la isla, sí, así lo es. escogieron a él precisamente como instrumento de ese propósito. De ese propósito. Y él se prestó a eso. Bueno, él no tenía un criterio muy claro. Me lo dijo a mí, hablando conmigo, en la casa de Joselín Rodríguez Conde. Cuando estábamos todavía dentro del PRD, cuando Peña vino y dijo que los Yankees nos reinvitó a cenar en la casa de Joselín Rodríguez Conde, que está vivo. Pasa que él todavía no había entrado al Diálogo Interamericano. No. ¿Sabes cuándo entró al Diálogo Interamericano? Después de la matanza de abril del 84. Del 84, que fue que le dio testimonio al director de la misión del Fondo Monetario que estaba aquí, Julio González. De que aquí se le iba a pagar la deuda externa a los banqueros acreedores de la patria. Sí. Pues ahí se ganó él la membresía en Diálogo Interamericano. Y de esos ahí, muertos de abril del 84 hay que anotárselo a Peña Gómez. Bueno, y ahí comenzó tu rompimiento con don Juan de manera definitiva. Rompí con él. Sí, no, yo sé que sí. Sí, yo sé que sí, que tú rompiste con él. Pero con don Juan, él nos invitó a mí, a Botello, a la casa de Joselín Rodríguez Conde, y estaba Luisito Echequer, a invitarnos, y eso está ahí, y está la carta que mandó Botello y que mandé yo, a invitarnos frente a la situación que había, porque a don Juan no lo iban a dejar llegar al poder bajo ninguna circunstancia. Y yo le dije, Peña, yo no sé lo que va a hacer Botello, que es mi compañero, un comandante de la Guerra de Abril, fundador del 14 de junio, pero esto que tú me estás diciendo, yo no puedo dejar de comunicárselo a Juan Bosch, que yo soy ayudante de Juan Bosch, sería de mi parte un acto de deslealtad a Juan Bosch. Sí. Y entonces se lo hice saber a don Juan, y hice que no le hiciera una carta. Juan Bosch me dijo, dile a no le hagan una carta. Y esa es la realidad. Desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado. Bueno, pero está a tu disposición este programa. Ojalá, que todo depende del tiempo que tú dispongas para poder. ¿Tú quieres que venga mañana? Claro, para que termine, porque mañana es el aniversario de la intervención militar. Yo te prometo que vengo, porque para mí este hecho histórico, y tengo que terminar de leer mañana los nombres de estos militares que se sumaron a ese movimiento extraordinario como fue Montejarache, Lora Fernández,
Núñez Noguera, Marta Hernández, toda esa fue el gente. verdadero héroe militar, Montes Agache. No se Montes asiló. Agache. No se asiló. ¿eh? No se asiló. Y Francis Camaño se asiló No, 2 veces. y él fue a buscar a Francis Camaño Y lo sacó de la embajada. No, y eso Francis lo reconocía y me lo dijo a mí. Mañana volvemos, continuamos. Ustedes tienen aquí un testigo de primera mano de los hechos de abril. Les habló Leopoldo Payananita. Hasta luego.